amigos, Dios les bendice. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Continuando con nuestro estudio del libro del Génesis, hoy vamos a analizar un personaje muy peculiar como lo es Esaú. Este relato se encuentra descrito en el Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34. Nos enseña la historia de dos hermanos, Jacob y Esaú, pero hoy nos vamos a enfocar. Nuestro punto de enfoque va a ser Esaú. Posteriormente analizaremos en otro video la vida de Jacob, que también es muy interesante. Vamos a comenzar. La Biblia dice en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto también lo menciona el libro de Malaquías. Pero ¿por qué la Escritura menciona que Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció? Si vemos, hay muchos contrastes entre estos dos personajes. Uno buscó la bendición de Dios, el otro la menospreció. Y es importante conocer la vida de Esaú para precisamente evitar los errores que Esaú cometió. Y vamos a entrar en materia. Te voy a resumir la historia y espero que más adelante tú la puedas leer en tu Biblia y en tu casa con calma. Pero esta es la historia de los hijos de Rebeca e Isaac. Y la historia cuenta que cuando ellos estaban naciendo, desde el vientre de su madre hubo una lucha para obtener la primogenitura por parte de Jacob. Y se dice que cuando nacieron, Jacob se dedicó a estar en casa. Era una persona que amaba estar en su casa, mientras Esaú era una persona de campo, le gustaba la cacería, traía comida a su casa. Pero cuenta la Escritura que un día salió Esaú precisamente a cazar, y cuando llegó dice que llegó hambriento. Entonces Jacob estaba cocinando un potaje rojo que la Biblia describe como lentejas. Esaú, al verlo y llegar hambriento, le dijo a Jacob: dame de ese guiso que estás cocinando. Jacob astutamente le propuso un plan a Esaú, un plan macabro, un plan que yo creo que no nació en el corazón de Dios. Le dijo: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú le respondió: ¿para qué pues me va a servir la primogenitura ya muerto? Tómala. Entonces Jacob le dijo: júrame en este día que me la vas a vender. Y Esaú se lo juró. Así fue como Esaú perdió la primogenitura, perdió la bendición de parte de Dios, pero perdió el derecho del primogénito, que en ese tiempo en la cultura oriental el hijo primogénito tenía derecho a la mitad de la herencia de los padres. Se quedaba como el patriarca también de esa tribu, de esa generación, pero también tenía una bendición, una bendición proporcional por ser el hijo primogénito de parte de Dios. Dios lo bendecía. Entonces cuenta la Escritura que ya cuando Isaac era viejo y avanzado en años, empezaba a perder la vista, se empezaba a quedar ciego. Mandó llamar a Esaú y le dijo que fuera a cazar y que le guisara algo para que se lo diera a comer y así recibir la bendición. Cuando Esaú sale a cazar, Rebeca, la mamá de Jacob, aprovecha para cocinar algo para Isaac, y lo pone el guisado delante de las manos de Jacob y le dice: ve y preséntaselo a tu padre. Lo presenta el plato de carne Jacob. Isaac, como no podía ver, toca a Esaú, pero su madre le había puesto piel de cabra, porque dice que la Escritura que Esaú era muy velludo y Jacob era lampiño. Entonces, al momento de que Isaac, ya no pudiendo ver, lo empieza a tocar, lo huele y dice: ciertamente tu olor y tu piel es como la piel de Esaú, pero tu voz es como la voz de Jacob. Entonces Isaac pretende dar la bendición a Jacob y empieza a emitir la bendición. Y se cumplió literalmente, porque Isaac habló palabras proféticas, habló palabras que venían literalmente del corazón de Dios y se cumplieron en la vida de Jacob. Cuando regresa Esaú, se da cuenta de que Jacob le había robado la primogenitura, le había robado la bendición del primogénito. Y digo entre comillas porque recordemos que Esaú ya había vendido la primogenitura por un plato de lentejas. Y pensemos en algo: si Esaú hubiera recibido la bendición del primogénito, ¿quién hubiera robado a quién? En mi opinión personal, yo digo que Esaú hubiera robado a Jacob, porque Esaú ya había vendido la primogenitura, ya no le pertenecía.
Y Jacob lo que hizo simplemente fue tomar lo que ya le pertenecía por derecho, porque a él se la habían vendido. El chiste es que aquí se termina esta historia, los hermanos terminan divididos por causa del abuso de Jacob. Y la escritura nos menciona en el libro de Hebreos 12, 16 y 17 y nos dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por un solo plato de comida vendió su primogenitura. Y como ya sabéis, después queriendo heredar la bendición, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Notemos bien que la escritura nunca nos dice que procuró el arrepentimiento con lágrimas, procuró la bendición con lágrimas. Esto quiere decir que Esaú nunca tuvo conocimiento de Dios, nunca le importaron las cosas de Dios. De hecho, la Biblia lo menciona como una persona profana. La palabra en el griego, la palabra profano traducido del griego, es la palabra bébelos. Eso hace referencia a una persona que no tiene afinidad con Dios, que no le interesan las cosas de Dios, que menosprecia las cosas que son de Dios. Y fíjate bien que la escritura dice que no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En toda la parte del Génesis, nunca vemos que Esaú haya buscado ni una sola vez a Dios. Si tú te fijas en toda la Biblia, nunca vas a leer que Esaú haya buscado o que haya mencionado siquiera a Dios. Y esto no podemos decir que era porque no conocía a Dios, porque recordemos que él creció en la casa del patriarca Isaac. Por lógica conocía cómo se le adoraba a Dios, cómo se le veneraba a Dios, cuáles eran las cosas que le agradaban a Dios. Pero sin embargo, Esaú nunca procuró esas cosas, a diferencia de Jacob, que Jacob desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento, procuraba la bendición de parte de Dios. Esto nos enseña que debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros nos volvamos profanos. Dios nos ha dado una bendición a nosotros y muchas veces la podemos menospreciar o la podemos desechar al volvernos indiferentes ante las cosas de Dios, al volvernos profanos ante las cosas de Dios. Y después, aunque queramos heredar esas bendiciones de parte de Dios, puede que ya sea demasiado tarde, porque la escritura lo dice. Esaú, cuando las quiso recuperar, la escritura menciona que era muy tarde. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Tú no procures la bendición de Dios. Tú primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. No te conviertas en una persona profana como Esaú. No menosprecies las cosas que son de Dios. No menosprecies cuando una persona te viene a hablar de la palabra de Dios. No menosprecies el tener un tiempo de oración, un tiempo de lectura en tu casa. Siempre trata de buscar la bendición de Dios. Todas las cosas, cuando tú buscas la bendición de Dios primeramente, todas las cosas te van a venir por añadidura. Y te lo digo por experiencia, ¿no? Mi esposa me comentaba y me decía: qué bonito es hablar de Dios, pero más bonito es hablar con Dios. Y es muy cierto. Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, nosotros vamos a poder tener una relación más profunda con el Señor. No te conviertas como Esaú, no seas profano, no menosprecies la bendición, porque quizá un día quieras adquirirla y sea demasiado tarde. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. En el próximo capítulo hablaremos de la vida de Jacob. No te olvides que compartir es compartir vida. Hasta la próxima. Dios te bendiga.